Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su programa Misterio de Fe. En este segmento estamos aprendiendo cómo hacer la lección divina, toda una serie de pasos que nos pueden ayudar para ir trabajando pues en este mundo maravilloso de la oración. Yo soy el Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María, y estamos hablando sobre la lección divina. Todavía no hacemos lección divina, estamos simplemente tratando de ver todo lo que se puede hacer, no solamente dentro de la lección divina, sino dentro de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Si esto que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos programas, que ya son bastantes, pues podremos aplicarlo en todo nuestro ámbito espiritual. Pero estamos ahorita específicamente sobre la lección divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. La lección divina, aquí vamos a hablar de 6 pasos. Primer paso es invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra de Dios. Tercer paso es meditación en la palabra de Dios. Cuarto, oración con la palabra de Dios. Quinto, contemplación desde la palabra de Dios. Y sexto, compromiso. ¿Ok? Estos son los 6 pasos de la lección divina. Estamos en el primer paso, invocación al Espíritu Santo, que no es otra cosa más que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y pues una serie de requisitos para que hay muchos obstáculos. En una de las misas hablaba yo dejar fluir la gracia, agua que no has de beber, déjala correr, porque si no se estanca y se echa a perder. Pues lo mismo, la gracia tenemos que dejarla fluir, pero tenemos muchos obstáculos. Es el Espíritu Santo que quiere actuar en nosotros, pero tenemos obstáculos, el pecado, el odio, hablamos del odio, del rencor, la importancia, el principal elemento para drenar los conductos, para que la gracia fluya, es el perdón. Hablamos, es el perdón. Y entonces, ¿qué son los elementos fundamentales para poder dejar que el Espíritu Santo actúe? También son 6 pasos. Primero es pureza y apertura. Pureza, no es cierto, fe y apertura. Fe y apertura. Segundo, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Quinto, conversión continua. Y sexto, comunión con la iglesia. Son los 6 aspectos necesarios para que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, se manifieste su gracia. Ahora, bien, hemos visto el primero, que fue fe y apertura. Hemos visto el segundo, que es pureza de corazón. Hemos visto el tercero, desprendimiento y docilidad. Si se recuerdan lo que hemos visto en estos 3, es suficiente y es muy importante para que la gracia fluya a través de nosotros. Estamos ahorita en el espíritu de oración. En el espíritu de oración nos damos cuenta que es necesario descubrir lo que es la vida de gracia, la vida de oración. Y esta vida de oración no se da si no hay elementos fundamentales. Y ya hemos hablado de algunos de estos elementos que van a ser muy importantes. Para esto nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica, en su 4ª parte. Y hemos visto, hemos hablado, hemos contemplado algunos elementos sobre la oración, ya que este catecismo, en su 4ª parte, nos habla completamente de la vida de oración, de la vida espiritual que debemos de tener. Y en esta 4ª parte, sobre la vida de oración, ¿qué es lo que hemos visto? Déjenme aquí que se me está acabando la batería, pero ya, aquí lo arreglamos. Entonces, hemos visto algunos elementos. Hemos visto en esta 4ª parte del Catecismo de la Iglesia Católica, déjenme aquí, me voy al índice para no perdernos. Dice, hemos visto 2 secciones, tiene 2 secciones. La primera sección es la oración en la vida cristiana, o sea,
la oración es tan fundamental que si no hay oración no somos cristianos. Yo creo en Cristo, pero no hago oración. Es mentira, porque no estás haciendo lo que Dios te pide, estás haciendo lo que tú crees y buscas a Dios cuando tienes necesidad, pero no estás siendo cristiano. No puede haber un cristiano sin vida de oración. Entonces, en la primera sección es la oración en la vida cristiana y es en lo que estamos. Vimos primero qué es la oración. En el capítulo 1 vimos la revelación de la oración. En el capítulo 2 vimos la tradición de la oración y estamos en el último capítulo 3, la vida de oración. En esta vida de oración, en el artículo 1 vimos expresiones de la oración. ¿Cuáles son? La oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Luego vimos, estamos en el artículo 2, el combate en la oración. Aquel que ore y no presente estos combates, pues está perdido, ¿no? No está entendiendo pues estos elementos fundamentales de la vida de oración. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando entendemos esto, pues vamos a ir viendo cada vez con mayor claridad los elementos fundamentales de lo que es la vida de oración. Muy bien, entonces dice en este ámbito lo que hemos visto del combate. Vimos obstáculos para la oración, la humilde vigilancia de la oración, la confianza filial. Y vamos a ver queja por la oración no escuchada. Vimos el 2734, que fue el último, se los leo nada más para recordar, y retomamos o vamos a atar el 2735. Dice el 2734, la confianza filial, y hablamos que es filial, es la relación de padre a hijo. Y aquí pudiéramos ver que muchos que no tienen una buena relación con Dios. Hay una película que vi y que se la recomiendo, está muy interesante, es verídica, de un periodista ateo, que su esposa también más o menos atea, y resulta ser que ella se convierte al cristianismo, y él, entonces así en su desesperación de que está perdiendo a su esposa, se pone a hacer una investigación para dar por acabado, por destruir todas las mentiras del cristianismo. Y empieza a investigar, empieza a ver psicólogos, psiquiatras, médicos, estudiosos de la historia, todo. Y al final termina creyendo. Pero está bonita, se llama The Case of Christ, el caso de Cristo. Yo la tengo para aquellos que la quieran, nada más me prestan USB, se las paso, una película hermosísima. O sea, es lenta, no tiene acción, no es una película tipo Hollywood así medio. No, es una película que narra la vida de un periodista en su camino hacia la fe. Se hace cristiano, no católico, pero aquí lo que me llama mucho la atención, cuando va a hablar, cuando quiere descubrir o quiere desenmascarar el psique del hombre, va con la mayor eminencia de aquel tiempo, estoy hablando de los 70s, 80s, en psicología, psiquiatra, y entonces que también ella es atea, pero y entonces le quiere argumentar como si los 500 que reconocieron a Cristo resucitado hubiera sido una hipnosis, fueron hipnotizados y fueron dañados y fueron engañados. Y ya bueno, le hace ver ella que no es posible eso, que ella no cree, pero que pues no es posible que se haya engañado así de esa manera. Entonces ya cuando se iba él, le dice, ¿de casualidad usted tuvo problemas con su papá? Sí. Y ya le empezó a decir, ¿tuvo esto, sí? Es que casi siempre los que tienen ese problema se pelean contra Dios. Y así se quedó él así como que, sí, y yo les digo esto porque cuando no hay una relación filial sana con papá, y incluso hay una relación de odio, de rencor, a veces nos peleamos con Dios. Aquí nos presenta un elemento muy importante que es la confianza filial en la oración, ¿sí? En la oración, y que esta oración, que si no se da, si no es plena, pues no va a funcionar. Por eso decíamos, confianza filial se prueba en la tribulación. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre?
en los momentos más difíciles de su vida, su papá no estuvo con él. Entonces no tenía esa confianza filial. Y muchas veces el problema para relacionarnos con Dios se da precisamente en esa falta de confianza que debe de haber en el corazón del hombre. Cuando no entendemos, cuando no realizamos esta confianza, pues terminamos incapaces de acudir a Dios cuando estamos en tribulaciones. Esto es muy importante. Cuando se demuestra o cuando sale a fluir que tengo confianza en papá, cuando tengo problemas, porque sería el primero que debo de acudir. Desgraciadamente, a veces no sucede así, entonces acudimos a los amigos, acudimos a medio mundo y no a papá. A veces se confía más en mamá que en papá. Y esto, aunque pareciera que no hay tanto problema, sí hay un serio problema, porque es precisamente en lugar de acudir en primer lugar a Dios, vamos a acudir a otras personas. ¿Por qué? Porque no tuvimos tal vez una imagen sana, una imagen madura, una imagen hermosa, no perfecta, pero sí de un hombre que estaba ahí para nosotros, que nos hizo sentir protegidos, amados, valorados, aceptados. Y cuando no hay esto, pues no funcionamos. Por eso dice, la confianza filial se prueba en la tribulación. ¿Quieres ver verdaderamente qué tanto confías en Dios? ¿A quién acudes cuando tienes un problema? Y casi siempre acudimos a alguien, a un ser humano. No es malo, es sano, pero es imperfecto. Me explico. No es malo porque es natural. Es normal, es sano porque necesitamos dialogar, necesitamos buscar esa ayuda, pero es imperfecto porque no estás buscando el camino más perfecto. Y debería ser primero Dios y ya después alguna persona, siempre. Entonces, si esto pudiéramos enseñarle a los hijos, de que normalmente vienen corriendo con nosotros como papá, como mamá, y decir, ok, pero dile, bueno, mira, qué bueno que lo haces, confía en mí todo, pero vamos primero con Dios. Antes de decirle nosotros algo, demuéstrale el camino, muestra el camino, pero desgraciadamente, si las mamás no tienen este camino, difícilmente sabrán cómo guiar a sus hijos. Entonces, se aprenderá a confiar más en alguien o en algo que en Dios. Y entonces nuestra oración no llegará a tener una confianza filial, madura, plena. Por eso la confianza filial se prueba en la tribulación. Ella misma se prueba, ya habíamos leído Romanos 5, 3 al 5. Luego dice, la principal dificultad se refiere a la oración de petición, al suplicar por uno mismo o por otros. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. No, si mi papá no me da nada, y quién sabe qué. ¿Sí? No sé si vio un video muy interesante de un negrito, un afroamericano, que su hija hizo un berrinche en el supermercado porque quería algo. Entonces la sacó al estacionamiento y ahí la dejó. Haz tu berrinche y que llorara. Y mira, no la peló. Y ya así, y grabando todo él, lo subió a las redes, ¿no? Grabándolo a él. Y ya que se calmó, dice, ya estás tranquila, te vas a comportar, vamos a regresar, pero te comportas. Entonces la niña así como que, a diferencia de que, ay, no, cállate, y le dan lo que está pidiendo, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque a veces el Señor sí nos escucha, pero no nos da lo que queremos. Bueno, no a veces, nos escucha siempre, pero no nos da lo que queremos. Nos va a dar lo que necesitamos. Como una persona enferma no quiere que le inyecten, pero se le va a dar lo que necesita. Cuando una persona tiene un apego o tiene un vicio o tiene algo, el Señor manda o permite ciertas para que tú te desprendas, para que tú te liberes de todas esas circunstancias que están ahí afectando, que están ahí dañando. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. A este respecto se plantean dos cuestiones. ¿Por qué la oración de petición no ha sido escuchada? Y ¿cómo la oración es escuchada o cómo la oración es eficaz? Son dos preguntas que nos hacemos. ¿Por qué no se me escucha o cómo tengo que orar para que se me escuche? O sea, como que ¿cuál es
la clave, ¿no? Y esto también lo veíamos muy simpático porque los hijos le tienen medida la distancia o la forma o el modo a los papás. Ahorita no le pido nada más que se calme y ahorita, ay papá me das, ay mamá, y también las mujeres al marido, así como que saben, no, ahorita no le voy a decir que me dé chance de entrar a natación porque si no me va a decir que no, le voy a pedir que me dé chance de meterme a una clase, no, porque ahorita no. Y saben cuándo y saben cómo, ¿sí? Los hombres en eso somos más brutos, ¿sí? Ahí como que, que quién sabe qué, pues bueno. Pero bueno, es parte de esto. ¿Por qué no es escuchada? ¿O cómo tiene que hacer la oración para ser más eficaz? Aquí nos quedamos, 2734. Vamos al 2735, 36 y 37. Nos refiere a la queja por la oración no escuchada. Esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo nos quejamos o cómo se queja el ser humano? Porque Dios no lo escucha. Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para escucharme, no tiene tiempo para hablarme, no tiene tiempo para contestarme. Dice así, he aquí una observación llamativa. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver el resultado. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo? A ver, vamos a entender esta parte. Dice, he aquí una observación llamativa, o sea que tiene sus foquitos, alerta, alerta. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Ay, gracias Señor, gracias, ya le di gracias. Ay, te doy gracias Señor. Pero ¿te preocupa que haya llegado tu oración? No. Yo nunca he visto una persona preocupada por ver si su oración de acción de gracias le llegó a Dios. La mandó. Si le llegó o no le llegó, no se preocupó. ¿Hay mayor confianza o menos interés? Yo no sé. ¿Qué es? ¿Hay mayor confianza en que tu oración de acción de gracias llegue a Dios o menos interés de que le llegue a Dios? Porque lo decimos. Si yo les pregunto a ustedes cuántas veces se han preocupado porque su oración de acción de gracias no le ha llegado a Dios. Ay, no, yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios. ¿Te preocupas de que esa oración de acción de gracias Dios la haya recibido? No. En ningún momento te angustia o te preocupa. Tú se la mandas y ya. Pero, dice, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver resultados. Vean la gran diferencia de uno y otro. Qué hermoso sería sería al revés, ¿no? Damos gracias y exigimos que Dios nos haga ver si le llegó nuestra oración de acción de gracias. Y le pedimos, y bueno, pues a ver si le llega. Pues no funcionamos así, desgraciadamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Tal vez, como dice, la imagen de Dios que tenemos. ¿Cuál es la imagen de Dios que tenemos? O sea, ¿qué concepto de Dios? Podemos decirlo con palabras. No, pues Dios es mi Padre, Dios es mi amigo, Dios es amoroso, Dios es todopoderoso. Eso decimos con palabras, pero hay un cortocircuito. A veces hay un cortocircuito entre lo que yo digo y entre la imagen que yo tengo de Dios. ¿Cómo saberla? Precisamente por tu manera de enfrentar la oración no escuchada. Fíjense, dice, ¿cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo? Como medio. A ver, yo quiero llegar al extremo de este cuarto. Y el único camino, el único medio es yéndome por este lado, porque todo esto está bloqueado. No me importa el medio, me importa la meta. Entonces, ¿Dios es medio o es meta?
No me contesten a mí, contéstense ustedes mismas. ¿Por qué? Porque es precisamente este el planteamiento. ¿Es Dios como medio o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo? O sea, es un Padre que yo confío y que sé que me escuchó y que sé que me va a dar lo que necesito, no lo que quiero, aunque no me conteste lo que quiero. ¿Entendemos la gran diferencia entre una forma de orar y la otra? Es un medio. La mayoría de nosotros utilizamos a Dios como medio para obtener lo que queremos. Vuelvo al ejemplo de los hijos. Papito chulito, precioso, ¿quién lo quiere? Estoy buscando algo. Mi medio es papá para obtener lo que quiero. Mi medio es mamá para obtener el permiso. Pero cuando mi meta es papá mismo, oye papá, ¿me dejas ir? No, hijo, es peligroso. Ok, papá. Así como que dices, oye, pues este niño, ¿de cuál fumó, no? Un niño así. Bueno, es difícil en un niño y en un adolescente porque no tienen una experiencia y una madurez. Pero ya en los adultos, oye viejo, vamos acá. No, es que no es bueno. Ah, ok viejo, está bien, no hay problema. Y eso, ahí esta mujer. O viceversa, también el varón. Ahora, obviamente, pues son personas a las que nos dirigimos, pero ya cuando es a Dios, realmente te estás dirigiendo al Padre, a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir? Al Dios Padre que Jesús me ha revelado, que Jesús me ha mostrado, que Jesús me ha dicho, este es al que tú conoces, o este es al que tú crees que conoces, pero lo utilizas como un medio. Y esto, desgraciadamente, se ve muy frecuentemente. A veces tenemos que utilizarlo como un medio para después se vuelva como un fin. Voy a poner ejemplos. Cuando se dan manifestaciones, vimos los huracanes, ¿no? Y que ahorita está María también bien enojada. Y no me refiero a la Virgen, sino al huracán que está entrando en Puerto Rico, ya entró, no sé, luego el Irma, y luego, no sé por qué todos tienen casi nombres de mujeres, ¿verdad? Hay un meme que pusieron, ¿por qué les llaman huracanes, con nombres de mujeres a los huracanes? Porque se llevan todo, se llevan tu casa, se llevan tu carro, se llevan... Obviamente también hay huracanes con nombres de hombre, ¿no? Es una broma. Pero al ver todas estas manifestaciones, ¿no? Terremotos, inundaciones, todas estas situaciones de dolor, de sufrimiento que se están dando, a veces la gente busca a Dios como medio para obtener algo, ¿sí? En un primer momento está bien, porque todavía la mayoría de estas personas no han conocido al Padre, a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesús, a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo ven como un medio. Pero cuando se acercan, que es cuando se llenan las iglesias porque hay todas estas manifestaciones o porque se está diciendo, ¿no?, que va a haber una manifestación cósmica o porque se va a dar un proceso de purificación, la gente se asusta y busca a Dios como medio para protegerse, busca a Dios como medio para obtener algo, busca a Dios como medio para sentirse seguros. Esa es la mayoría de las oraciones que tenemos. Ahora, cuando se busca a Dios como medio, pero porque no se conoce, y se aprovecha ese momento para evangelizar y mostrarles el rostro de Padre, de Dios Padre, el que nos revela a Jesucristo, entonces pasa de ser una oración de buscar a Dios como medio, para buscar a Dios como fin, como meta, en esa confianza absoluta, en esa confianza de abandono total en la persona del Padre. Entonces, vean la gran diferencia que hay en la oración como medio o la oración como fin. Dios como medio o Dios como fin en la oración. Por eso nos refiere este número del 2735, esta observación: cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. O sea, no me afecta, no me angustia, no me preocupa. Simplemente le doy gracias.
Por eso en la misa mucha gente no se preocupa, porque la misa es una acción de gracias. Bueno, tiene muchos elementos. La acción de gracias, no me preocupa. Pero cuando vengo a pedirle, ay sí, y ¿cómo me da? No me mencionaron mi intención en la misa. Es que estoy pidiendo por ellos y no los mencionaron. Y se enoja la gente. Se enoja la gente si no se menciona su petición. ¿Por qué no se enojan si no se dice su acción de gracias? Es lo mismo. Entonces, dice, preocupados por saber si esta oración les es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver el resultado. En conclusión, decíamos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? ¿O cuál es la diferencia de que a veces exigimos en una, que es la de petición, y no nos preocupa si recibió la acción de gracias cuando hacemos esta oración, en la imagen que tenemos de Dios? Dios es un supermercado, es un medio para obtener mis productos. ¿Sí? Tengo miedo, voy con Dios para que me quite el miedo. Tengo enfermedad, voy con Dios para que me sane el cuerpo. Tengo un problema con mi esposo para que me lo cambie por otro. Tengo problemas con un hijo para que me lo convierta. Es un medio, no es Dios Padre. Por eso decía la confianza filial. Tenemos que llegar a tener esa relación filial con Papá Dios para confiar en Él. Ok, ¿sí quedó claro este número? A mí me fascinó, me encantó porque entendí mucho sobre este proceso de la oración. Entonces, ¿Dios como medio o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Número 2736. Estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene. Es pregunta, ¿estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene? Y nos manda Romanos 8:26. ¿Pedimos a Dios los bienes convenientes? Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos. Mateo 6:8. Pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en la libertad. Por tanto, es necesario orar con su espíritu de libertad para poder conocer en verdad su deseo. Fíjense, vamos a ver, tener Biblia a la mano, y vamos a ir analizando estos textos que son muy interesantes. Número 2736 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: ¿estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene? Ese es el primer elemento. O sea, no hemos sabido pedir. Y no me refiero a la forma, porque la forma, pues podemos buscarlo. Podemos encontrarle el modo a los papás, al esposo, a la esposa, para pedir lo que queremos, pero no siempre es lo que nos conviene. ¿Entendemos la diferencia? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a pedir lo que queremos, pero no lo que nos conviene. Tengo el caso de una jovencita que está empezando un tratamiento y que le cuesta trabajo tomar sus jugos y todas sus cosas y todo eso. Pero admiro a esta jovencita porque no le gusta lo que le están dando, pero tiene una disciplina que sabe lo que le conviene aunque no le guste. Y esa es la gran diferencia que hace falta en muchos de nosotros. Entonces, cuando pedimos, ¿estamos convencidos de que estoy pidiendo algo que no me conviene? Y no porque sea algo malo, porque no sabemos si va de acuerdo al plan de Dios. Aunque sea algo bueno, temporal, puede ser algo malo para mi alma. Puede ser algo malo para mi familia, pero yo no lo veo. Por eso dice en texto de Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice lo siguiente: de igual manera, también el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿Qué significa esto?
voy a poner un ejemplo. El niño llega a la tienda y la mamá lo deja comprar, le deja pedir. Y el niño le dice, me da 1 kilo de dulces. Y atrás la mamá le dice dele nada más 2 dulces. ¿Entienden la diferencia? El niño pide pero atrás la mamá sabe lo que le conviene al niño. Es lo mismo, el Espíritu Santo. O sea, nosotros pedimos de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a lo que no queremos. Pero dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Y Él es como hacer un escaneo. Yo estoy estudiando, me puse a estudiar la iridología. Se me ha hecho fascinante. Si esto es verdad, o sea, es increíble, ¿no? A través del ojo, del iris del ojo, se puede diagnosticar incluso estados de órganos que todavía no se manifiestan como enfermedad, pero que están latentes de que se vaya a convertir en una enfermedad. Antes de que se dé la enfermedad, o que se manifieste como un problema, estás viendo que el órgano está dañado, está débil, y lo puedes tratar. Entonces, imagínate precisamente esto, pero a nivel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, se dice en esto que en la iridología, el iris, por su origen embrionario, o sea, por donde sale, tiene conexión con todo el cuerpo, con todos los órganos. Y entonces manda, de alguna manera, todavía no se sabe cómo, y se ha comprobado por medio de autopsias o de estudios profesionales, científicos, bien hechos, de que, por ejemplo, hay un problema en el hígado y se refleja en el iris. Dices, wow, mucho mejor a veces, que los métodos tradicionales de diagnósticos del laboratorio y rayos X. Bueno, estoy investigando, no estoy diciendo, lo estoy leyendo, le digo, si esto es verdad, es fascinante. Ahora, esto mismo, pero a nivel del Espíritu Santo. ¿Quién va a poder ver mejor lo que está pasando en tu interior? Pues el Espíritu Santo. Tus miserias, tus pecados, tus vicios, tus apegos, tus miedos, todo aquello que desgraciadamente no es guiado por Él, no es guiado por el Espíritu Santo. Y que a veces hasta nosotros nos engañamos. No, es que esto es de Dios, es que esto me lo inspiró Dios, es que esto, yo le dije a Dios que si esto no era suyo, que me lo quitara, y como no me lo quitó, es de Dios. ¿Cuántas veces no he oído esas tonterías, no? El hacernos creer que estamos haciendo algo que es de Dios. Y el Espíritu Santo sabe pedir. O sea, ay Señor, quítame este dolor. Y el Espíritu sabe que necesita un proceso de purificación. Hay un cortocircuito, ¿no? Por eso, abandonarnos en la divina voluntad es dejar que fluya la petición del Espíritu Santo a través de nosotros. Y bueno, quiero lo que tú quieres, quiero lo que tú quieres. Por eso el reino de la divina voluntad es el reino de Dios aquí en la tierra. Y es pues ese cortocircuito de es lo que yo quiero, es lo que yo necesito, es lo que a mí me gusta, es lo que es. Y el Espíritu Santo, mira, esta joven necesita esto. Está enferma de esto. Vamos a cansarle esto. O sea, son una serie de procesos muy interesantes. Entonces, por eso, San Pablo nos hace esta referencia. De igual manera, también el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza. Qué bonito sería que sea una flaqueza de lonja. No, se refiere a la flaqueza espiritual, a esa flaqueza, esa debilidad que tenemos en que pues nos dejamos mover, nos dejamos arrastrar más por lo que queremos y no por lo que el Señor nos pide. Viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Simplemente, todo lo que pedimos va de acuerdo a lo que queremos o a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos percibiendo. Entonces muchos dirán, pues entonces ¿para qué pedir? No, tú pide, pero al final que se diga, mas no se haga mi voluntad. Ahí es donde entra la confianza filial hacia un padre. Abandonarnos en Dios para confiar en Dios completamente. Esto puede ser hermoso. Por eso dice, nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu Santo, mas el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el 27 todavía dice, y el que escruta los corazones, o sea, el que hace un análisis, un escaneo como la iridología, ¿no? Haces un escaneo de todo esto, de lo que hay en el corazón, escruta los corazones, conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Vamos a ver, déjenme checar, aquí hay unas citas al margen, en su Biblia de Jerusalén que traen, ¿verdad? Todos traen su Biblia de Jerusalén y saben a lo que me estoy refiriendo. Me encanta cuando las personas son obedientes y traen sus Biblias para poder hacer esta dinámica. Nos manda a Santiago 4, 3 y 5. Santiago 4, 3 y 5. Y dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestros deseos de placeres. Y luego el 5. Pensáis que la Escritura dice en vano, tiene deseos ardientes el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros. ¿Sí? O sea, se está refiriendo a todos estos elementos sobre el deseo, el placer y todo lo que nosotros queremos. Y también nos manda Romanos 5:5. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. O sea, la esperanza tiene que ver con la oración. La esperanza tiene que ver con la oración. Porque si yo estoy haciendo oración esperando recibir lo que quiero, pero si yo hago oración esperando que se haga la voluntad de Dios, claro, yo le puedo decir, me gustaría esto, yo quiero esto, necesito esto, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, transforma, cambia completamente y dame fuerzas para hacer tu voluntad. Ok, dice, ¿estamos convencidos? Esa es la pregunta. Yo hoy ya me convencí que no sé pedir lo que me conviene. La pregunta es, ¿estás convencido de que no sabes pedir como te conviene? Sí, estoy convencido. Porque muchas veces pido cosas que no son. O sea, no es que sean malas, pero me falta siempre, pero que se haga tu voluntad. Me falta esa confianza plena, total, filial en Dios. Por eso, la pregunta es, ¿estás convencido? Espero que sí. Si estás convencido, puedes enfrentar mejor aparentemente el por qué Dios no te escucha. ¿Sí estás convencido o no? Pues sí escucha, claro que escucha, pero no siempre te da lo que quieres. Y eso, si tú no estás convencido, entonces tú vas a enfrentar la oración desde el ángulo, desde la perspectiva es, si yo se lo estoy pidiendo, ¿por qué no me lo da? Porque estoy en una postura, yo estoy bien. O sea, lo que yo estoy pidiendo es real, es bueno. ¿Por qué no me lo escucha? Porque no has entendido que no sabes pedir lo que te conviene. Porque no te dejas que sea el Espíritu que hable a través de ti, o que sea el Espíritu que hable en lugar de ti. Aunque tú pidas una cosa, el Espíritu va a pedir otra cosa. Entonces, esto es importante. Ok, ¿estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene? Sí, yo estoy convencido. Espero que ustedes también. ¿Pedimos a Dios los bienes convenientes? Vamos a ver. Cuando le pedimos a Dios, ¿lo estamos haciendo buscando la salvación del alma? ¿Pensando en la salvación del alma? Si así es, mis respetos. Si así es, mis respetos. Si no es así, entonces no sabemos pedir cosas convenientes o bienes convenientes, o sea, que me convienen para mi salvación, que me convienen para hacer lo que es la voluntad de Dios, hacer lo que es la gracia, la manifestación del amor de Dios en nosotros. Muy bien, esto pues obviamente nos permite, nos lleva a un crecimiento, a una experiencia, a un entendimiento de la voluntad de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de todo lo que pues normalmente no hemos sabido nosotros realizar. Y ahí es donde dices, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Ok,
Entonces, ¿pedimos a Dios los bienes convenientes? No siempre. Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos. Mateo 6:8. Vámonos a Mateo 6:8. Mateo 6:8 dice así: no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así: Padre nuestro. O sea, al orar, nos viene el versículo 7, al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de pedírselo. Por eso esto es importante. Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros lo pidamos. Mucho cuidado, entonces no se lo pido, no. Pide, pero que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso, tú no sabes cómo saber si es la voluntad de Dios, tú no sabes, tú nada más pídeselo. Y dile: Señor, si es tu voluntad, que se dé, y si no, pues que no se dé. Ahí es donde tú vas a permitir que sea la voluntad de Dios lo más importante y no lo que tú estás queriendo. Ok, luego dice, nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos, pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. ¿Qué quiere decir? Que bien Dios nos podía dar todo lo que necesitamos y evitarnos para qué estar pidiendo. No, porque Él nos dio un don maravilloso, la libertad. Yo les pregunto a los que son papás o a los que tienen a alguien que quieren o a alguien que los quiere: ¿tú prefieres que esa persona esté contigo porque tiene que estar o porque quiere estar? ¿Sí? Cuando ya hay un problema enfermizo, pues es que no te quiere, no importa, yo quiero que esté conmigo. Oye, espérate, está algo mal aquí, ¿no? Entonces, Dios nos da esa libertad. Tú mismo en tus relaciones, tú quieres estar con ese amigo, con esa amiga, con tu pareja, porque quieren estar contigo. A veces nos duele y no queremos perderlo. Por ejemplo, cuando papá o mamá se van, se separan, y el niño le duele y quiere estar con ellos, ¿no? Claro, ahí pues ese apego natural en un niño, necesario en un niño. Pero ya en un adulto tú dices, no. Ahora imagínate en una relación así con Dios, es necesario. Dios quiere que le pidamos, porque quiere respetar tu libertad y quiere Dios que tú decidas si quieres estar con Él. Él no quiere que esté nadie con Él que no sea por su voluntad. Ese es un regalo maravilloso. Y tú vas a decidir qué tan intenso es tu unión a Dios. Entre más unida sea tu voluntad a la voluntad de Dios, o sea, querer estar con Dios, más santo vas a ser, más lleno de gracia. Por eso la quejaritomene es el vaso de gracia más grande que ha existido en cualquier criatura. Ni siquiera los ángeles, ni cualquier criatura celestial creada por Dios tiene la grandeza, o sea, el vaso tan grande que tiene María, que es María. Porque ella se unió de tal manera, de tal forma a la voluntad de Dios, que ella fue llena, pero fue su libertad. María no fue obligada, María fue libre. Y es lo mismo, el Señor nos invita a ser libres, unirnos a Él. Desgraciadamente, a veces estamos más unidos al pecado que a Dios. Y ahí es donde, ¿de qué estoy más lleno? ¿De mi voluntad o de la voluntad de Dios? ¿De qué es lo que quiero más? ¿Satisfacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios? María renuncia completamente así a su voluntad y dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Necesitamos renunciar a todo y a todos, todo y a todos, con tal de que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Dice: pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Por tanto, es necesario orar con su espíritu de libertad para poder conocer en verdad su deseo. Romanos 8:27. Rápidamente, Romanos 8:27. Me encantan sus Biblias de Jerusalén. No van a poder seguir si no tienen las notas al pie de página,
Vamos a hacer una cooperación y ustedes las pagan. ¿Sale? Para que tengan sus Biblias de Jerusalén. Romanos 8, ¿qué dijimos? 27. Dice así. Y, pues la continuación, ¿no? Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. O sea, es según el Espíritu va a interceder por los santos. Entonces por mí no. No, es que tú estás llamado a ser santo. Y en la medida en que tú te dejes guiar por el Espíritu vas a ser santo. Entonces, el que va a actuar en nosotros, el que va a orar por nosotros es el Espíritu. Por tanto, es necesario orar con su Espíritu de libertad. ¿Sí? O sea, la libertad. ¿Cómo es este espíritu de libertad? Renuncio a Satanás, renuncio a todas sus obras, renuncio a todas sus seducciones, renuncio a todo pecado, renuncio. No quiere decir que no peque, pero renuncio libremente a no estar en una situación que no es de Dios. Puede ser que probablemente voy a pecar, pero me levanto y me confieso y le echo ganas. Pero ya una situación continua de pecado, una situación en la cual ya es así como un hábito, y que todavía lo permito y lo quiero, pues ya no estás libre, no estás orando desde la libertad de los hijos de Dios, la libertad que da el Espíritu. Lo estás haciendo desde la esclavitud que tú has aceptado. Si tú aceptas esa vida, ya no eres libre. Si tú caes luchando y te levantas y sigues luchando, eres libre. Es como aquel esclavo que está luchando por su libertad, ¿sí? Pues está luchando y a veces es libre, lo vuelven a agarrar y vuelve a luchar y vuelve a luchar. O al que, no, pues ya me quedo aquí. Pues el alcohol, la droga, la pornografía, la infidelidad, el materialismo, todos los vicios que tenemos y que nos acostumbramos a ellos y no lo hacemos desde esta libertad. Por eso dice que el Espíritu escruta los corazones, conoce cuál es la aspiración del Espíritu, o sea, del Espíritu de Dios, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Sí, dice, es necesario por eso la oración. Fíjense, todo esto, entendemos ahora por qué la oración no es escuchada. No es que no sea escuchada, pues es que tú estás en otra sintonía, chato. Tú estás en otro ámbito. Y se nos acabó el tiempo. ¿Sale? Nos quedamos en el 2736, lo terminamos, pero haremos un resumen porque estuvo muy interesante, 35 y 36 nuevamente. Entonces terminamos el 36, Dios mediante haremos el 2737. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación y recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.